ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸੱਚਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ 40 ਤਾਂ ਮਰੀ ਦਾੜੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਕਪੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵਾਜਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ¿Cuántos idiomas hay en India? Bueno, hay 18 idiomas y de ellas hay dos que están aquí. Uno está en Punjabi y otra en Hindi. ¿Y cuáles son? Bueno, mira, la que veis, primero pone Raval ya en español, ¿no? Un poco más abajo. Eso pone Raval en Punjabi, pero es que está mal escrito, la primera letra está mal. Esto lo que pone suena así, Raval, y debía de ponerlo bien, y está mal. ¿Y la segunda? Está en la misma pluma, pero un poco más abajo. ¿La última? Sí, la cuarta. Y eso también es Raval, pero en hindi. En indio. Sí. ¿Y hay mucha diferencia entre el panjabí y el indio? Bueno, las diferencias que son que hindi y punjabi se parecen mucho, pero se escribe de distintas formas y es como castellano y catalán, que es muy parecido, pero es un poco diferente. Casa Serinda, ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? 7 años. 7 años. ¿Y le gusta aquí Barcelona? Sí, mucho ¿Por qué? gusta. Porque aquí India no es bonito parque y plaza, pero aquí muy cerca plaza y muchos niños y colegio, todo estudiar bien. Eso yo gusta. Pero el problema es solo trabajando. No aquí. Yo mucho buscar trabajo, pero no encontrar trabajo. ¿A usted qué le gustaría trabajar? Máquina de coser. India estudia no bien. Por ejemplo, América, Italia y España, Londres, eso mucho gusta gente que mi niña afuera y eso todo estudiar bien. India solo estudia Punjabi y Hindi. English poco. God save our gracious Queen. God save our noble Queen. God save the Queen. Chewbacca. Un anuncio, ¿eh? Ya ves. Quiero verlo, ¿eh? Por favor, ¿eh? Cuando salgo, repítalo, coño, por favor, porque eso es de puta madre. Con perdón. Los chavales le encantan usar el taco. ¿Qué más tenemos? Ya está. Ya está, 360 por favor. 1, 2, 360. 3. Yeah, you speak fucking perfect English. Oh yeah, yeah. Just a little bit, but Nice to meet you, man. All Where are right. you from? I'm from You've been India. in Manchester. No, Where you been? Bradford. How come you speak such good English? but I learned in my... Huh? I Are you a learned in- computer scientist? Might be. Yeah. Really? Yeah. No, I'm from Indian. What city are you Indonesia. from? I'm from India. From Bombay or? No, I'm from Punjab, Chandigarh. Ah, I'm living over is there. that a Sikh area? Yep. Why don't you wear the turban? We wear the turban, yeah. Where's your sword? I'm keeping, Where's your yeah. sword? Yes, I kept You have it to have a inside. little one. Yeah. I all the Symbolic, time, a symbolic yes. one, Yeah. you know? Yeah. That's important for your hat. Yeah. Someone. No, but for your identity. Yeah.
That You is the know? one. That is the one. This is my identity. Yeah. Of course. How much do I owe you? 360 please. Okay, Yeah. thank you. It's 40, yeah. Yeah. ¿Y a ti te gusta India? Sí, mucho, sí. ¿Has ido alguna vez? No, pero mi cultura está muy vinculada con lo de India porque soy británico y yo creo que para cada inglés un sueño es ir a India. ¿Y por qué te gusta tanto? Por la arquitectura, por la música, por la comida, porque tienen mucho más paz en su vida y tienen una tolerancia y viven muchas religiones juntos sin violencia. A veces claro que tienen violencia, pero bueno, en general es algo que no tenemos aquí en el occidente. Y por eso que cuando vuelves de India, según me han comentado, vuelves con más humildad. ¿Por qué elegiste España? Porque antes yo trabajé en una empresa de petróleo. Yo siempre paso a distintos países para vacaciones y para verlo, para turista, como no. Y normalmente también he venido aquí, en España, en Barcelona. Y cuando yo trabajé en otro sitio, en otro país, he visto que está muy bonito de temperatura o clima, de cómo está. Y luego cuando terminó mi trabajo y atrocé, y yo he ponido aquí que estaba dado una oferta para trabajar, para papeles, ¿no? Yo también solicitudo ahí y tenía suerte, ¿no? Y he cogido papel de migración y ya está. Muchas gracias. De nada, hombre, amigo, Adarío y Vijay. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Qué hay? Mi amiga es el niño. Hola. Mi abuelito. ¿Cómo te llamas? Adrián. ¿Qué? Adrián. Adrián. Toma, Adrián. Uno más. Uno. Sí. ¿Ya está? Eso, mucho peso. Se nos dijo Hola. ya que trabajas en el Moncho. Sí, en el restaurante, sí. Llevo 11 años. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, sí, mismo. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? No. Bueno, mi nombre es Sonia y tengo 18 años. Hace 7 años que estamos viviendo aquí. Yo y mi madre, mi hermano nació aquí, pero ante todo estaba mi padre aquí. Bueno, referente al barrio, me gusta mucho porque así tenemos la oportunidad de conocer casi todas las culturas que hay aquí. Es que puedes conocer a mucha gente y saber la opinión de cada uno, ¿no? Venimos yo y mi madre en el año 96. Antes estaba mi padre aquí, pero yo creo que mi padre estaba aquí solo porque en mi país no encontraba trabajo. Y por eso, a causa de eso, tuvo que venir aquí para que la familia siguiera adelante, ¿no? Y bueno, cuando yo llegué aquí, yo no sabía nada de español. Y sí, es que adaptarme, bueno, aunque adaptarme aquí me ha costado mucho, ¿no? Pero, no sé, los primeros días del colegio eran como muy difíciles de pasar porque no me entendía bien con la gente, no había forma de comunicarme con ellos. Pues la única lengua que yo me podía hacer, o sea, decirle algunas cosas, o no sé, era en inglés, pero nada más. Pero poco a poco, cuando tú vas cogiendo el interés en aprender el idioma, pues te ves esforzado a hablar ese idioma. Entonces ahí es cuando más interés tienes y más ganas tienes de aprender ese idioma. Y yo creo que en 6 meses o así estuve hablando, no empecé a hablar el castellano, ¿no? Esta es una mapa de Punjab, ¿no? Que hay sus provincias. Y yo soy de aquí, de Yaranda. Este es Yaranda, Amritsar, Kapurthala. Bueno, ahí... Por aquí ya queda Pakistán. Y por ahí el norte de India, lo que queda de India. Por aquí queda Pakistán, ¿no? No, Pakistán por la izquierda. Por ahí se queda Pakistán. Bueno,
Mala suerte que no se ve. ¿Trabajas aquí? Cocinero. Cocinero, ¿dónde? Playa Nova Garia, Chiniguito Moncho, Barcelona. ¿Y va bien el negocio? Para dueños sí va bien, para mí no. En España ya he arreglado papel. Eso he venido en España. ¿Y te has sentido afectado por el racismo? No, ¿No te han tratado bien aquí en España? bastante bien. Cosa de la India es de muchas religiones, muchas castas. Para explicar, muy difícil, muy difícil. India tiene 6.000 castas, 6.000 castas. Uno casta hace celos con otro casta hace celos con otra casta. Otra casta dice bajo de la clase de bajo, malo, nivel de bajo. Gran problema en la India, para el gobierno de la India. Como ha dicho mi tío, ¿no? Que es un gran filósofo también de casta baja. Es que lo que pasa es que en la India anteriormente a los de la casta baja no les consideraban buenos, siempre les consideraban bajos, o sea que no tenían esa igualdad, que no había igualdad que entre un hombre de casta muy alta y una casta entre un hombre de casta muy baja. Pero ahora en este tiempo ya más o menos la sociedad ha cambiado y este es el filósofo que fue ungido a Dios. Hola, Brigitte. Hola. ¿Qué haces? ¿Este es el té? ¿Este es el té? Sí. Bueno, ahora ya está bien preparada, servida, todo. Lo que falta es ya poner el vaso y ya... Espera que te deje espacio. ¿Y cómo se hace el té? Bueno, que ya que habéis contado, primero se pone agua, después... Y después se puede poner té, azúcar, todo lo que... Cada uno como le gusta, si le gusta poco azúcar, pues un poco, si le gusta mucho... Pero ya 100 años peleando. Eso todo nosotros lo que tengo aquí son especias, lo que mezclamos en la comida hindú y pakistaní es la misma cosa. Mira, eso es comino en polvo. Eso también te mezclamos en verdura, lo que sea, o lentejas, con curry o sin curry, en carne también. Y mira, eso es comino normal, en grano, eso es comino bonito. Eso es cilantro. Eso también se usamos así también y viene en polvo también. Y eso también se puede mezclar en cosas con curry o carne, pollo, lo que sea. Todo eso. Eso son las lentejas. Eso todo lo que tengo aquí son lentejas. Se cocina casi igual que aquí. Tiene que hervir primero y como hacemos nosotros preparamos con el curry de tomate y eso. Mezclamos eso, las especias, lo que te lo he enseñado antes. Y después, a partir de hervir, mezclamos en el curry y ya está. Y aquí lo que tengo son aperitivos, abre y come. Y eso se comemos nosotros con alcohol o Coca-Cola o algunas cosas así. Y si quieres, aquí viene la comida hindú preparado también, calentar y comer. Y eso no tiene que mezclar nada. Si quieres, puedes, si hay alguna persona lo que quiere más picante, sí, pues sí que puede mezclar algo, especias. Pero normalmente no necesita la persona lo que no comer picante, ya están preparados.
For the best choice and value on the net, it has to be Sargam.fm. खुश रहो, बात रहो। मर्जी मेरी भी माड़ी जी ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਈ नाले मैं काम करते जान के इधर शाबाश टैंक बीजीआर कोड दा नहीं देनी ¿Qué es esto? पकौड़ा इंडियन पकौड़ा हाँ के सीने देना सारा इन्हों के अकॉर्डिंग ही चलता जो ये करने होती है मतलब जे कह रहे कि नहीं बनाना तो नहीं बनेगा Desde que es el jefe, ¿no? सुदीप न्यू बैड इंडियन छोला इंडियन छोला यार वैसे सानू ना मिस्टर सदीक की ज्यादा बनानी चाहिए वो मेरी तरह खाली तेल डाल रहे हैं इंडिया जाएंगे अपनी आज के लड़के I tell you कितने लल्लू